buenos días, queridos amigos, querida iglesia. Bienvenidas. Hoy tenemos una visita súper requete contra especial. Qué bendición. Perdón, un segundo. ¿Está prendido? Está prendido. ¿Tiene el bombillo prendido? No. ¿Cómo se prende? Perdón, un segundo. ¿Cómo se prende? Por el otro lado se ve Hoy el nos bombillo. ha pasado de todo. Y ahí, ¿listo? Ok, ya tenemos prendido el sonido. Como les digo, son muy bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de nuestro servicio. Para nosotros siempre es un honor, un privilegio, un regalo de Dios poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Primero porque es su palabra y su palabra dice que son buenas nuevas. Buenas nuevas que todos necesitamos en todo momento, porque si de algo en este momento estamos padeciendo es de cosas malas. Yo veo y son desastres naturales, enfermedades, quiebras económicas, y el único que puede traerme buenas nuevas es el Evangelio, las verdaderas buenas nuevas. Muchos piensan tener buenas noticias, pero aún esas buenas noticias del hombre se convierten en vanidades, en cosas que pasan y cosas efímeras. Pero las buenas nuevas del Señor son aquellas que nos traen esperanza, que nos dan consuelo, que nos dan aliento para seguir adelante a pesar de. Todos tenemos un a pesar de. A pesar de los años y del dolor de nuestro cuerpo, nos tenemos que levantar a seguir luchando. A pesar de las crisis económicas, hay que seguir buscando el pan de cada día. A pesar del coronavirus, tenemos que seguir viviendo. Y hoy, a pesar de que Alvarito no nos puede acompañar, porque como todo humano, también sufre quebrantos, está quebrantado de su salud, gracias a Dios no por el coronavirus, sino por una laringitis. Por tal razón le fue imposible acompañarnos hoy. Te extrañamos, Alvarito, pero le pedimos al Señor que ponga su manita santa sobre ti y te sane, te restaure y te vivifique. Igual sobre todos los que están en este momento batallando con su salud. Clamamos al Señor porque sople aliento de vida, sople aliento de sanidad, y que a través de la predicación de hoy su palabra esté acompañada por prodigios y milagros indecibles. Todos necesitamos un milagro, todos. Y un milagro es aquello en lo que tú no puedes poner tu mano, que sabes que necesitas una mano toda poderosa, una mano amorosa, tan amorosa que te ame a pesar de. Y esa es su palabra es el amor del Señor revelado a través de la obra de Cristo. Y ese ha sido nuestra base en esta iglesia, predicar de Cristo y de este crucificado y de este resucitado. En la cruz del Calvario está el poder que venció el castigo por nuestro pecado, pero en su resurrección está el poder para ser nosotros vivificados, para hacer de esa muerte nuestra muerte al pecado, para hacer de esa crucifixión la crucifixión de todo aquello que nos aqueja, el dolor en el cuerpo, el dolor en el alma, la escasez de la vida, porque aún dice que Él se hizo pobre para hacernos enriquecidos. Entonces hoy te insto para que de manera especial hoy prestes tus oídos, no solo para oír, sino para escuchar. Escuchar no la voz del pastor Guillermo, sino escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro buen pastor, que hoy esa palabra que viene acompañada con poder sean esos pastos verdes donde podemos descansar nuestra mente agitada pensando en qué va a ser mañana, qué vamos a hacer con nuestra vida, qué va a pasar con este gobierno, qué va a ser de nosotros. Que hoy podamos en los pastos del Señor descansar nuestros cuerpos, tal vez agobiados por el mucho ejercicio, porque cuando uno va al gimnasio termina muerto. Tengo un amigo que me decía, estoy muerto. El CrossFit es una disciplina súper fuerte, no es de mucho tiempo, pero es una disciplina que desgasta, y aún ese desgaste el Señor lo conoce y quiere vivificarte, quiere también darte descanso. Entonces hoy le pido al Señor que podamos disfrutar de su presencia, porque solo en su presencia, dice la palabra, que hay plenitud de gozo, que hay plenitud de paz, que hay bendición sobreabundante, bendición sobre bendición. Así que hoy le pido al Señor que podamos ser vivificados. Perdón, mi amor,
María Fernanda está afuera, ¿la puedes recibir, por favor? Gracias. Qué bendición poder ver personas que ahora nos golpean la puerta y dicen, yo quiero escuchar lo que ustedes están diciendo. Ha sido una experiencia muy linda abrir nuestro garaje, ha sido una experiencia hermosa. Hace 2 semanas pasaba un señor con su perrito y su esposa y me grita desde allá afuera, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo salgo toda extrañada. Primero porque hablaba español, entonces digo, wow, qué rico, habla español. Y le digo, claro, cuénteme. Y me dice, ¿cierto que usted está dando catecismo? Y yo, wow, ¿cómo se nota? Me dice, sí, lo que pasa es que quiero que mi hija venga. Y yo, oh, Dios mío, wow, qué hermoso, qué alegría poder llegar donde tal vez cuando estamos allá en un lugar donde solamente estamos pensando en las sillas que vemos enfrente y los bills que tenemos que pagar, se nos olvida que la iglesia está afuera. La iglesia no son 4 paredes. Alguien me decía, no, es que no tenemos iglesia. Y golpeó mi corazón. No tenemos 4 paredes, pero tenemos iglesia. Porque la iglesia es Cristo. Es Cristo. Usted puede vivir sin manos, usted puede vivir sin pies, usted puede estar sin alabanza, usted puede aún estar sin el predicador, usted puede aún no ir a un lugar, pero si Cristo es su cabeza, usted es iglesia. Así que no perdamos la perspectiva. Tenemos iglesia y tenemos una iglesia muy especial, porque es una iglesia llena de la presencia del Señor. ¿Y dónde te das cuenta que está la presencia del Señor? Donde hay amor. Ahí está la presencia del Señor. Hoy tengo el gusto de ver a Elcita, que no la veo hace más de 1 año, pero sabe que la amamos. 2 años que no nos vemos, que su dolor en su viudez nos permitió el Señor compartirlo, porque la amamos. Y el amor no depende del tiempo en que convivimos, sino de la profundidad del sentimiento que pone el Señor para amarnos, para llevar nuestras cargas, para animarnos, para fortalecernos como cuerpo de Cristo. Así que gracias Gilberto, Dorita, Angelita, todos los que nos siguen por Facebook Live, porque nos aman y porque los amamos. Y porque la cabeza de esta, su iglesia, es el Señor Jesucristo. Bienvenida María Fernanda, qué rico verlos, mis vecinos adorados, qué bendición, qué rico, gracias por venir. Espero que hoy la palabra haga rema en tu corazón, que sea bálsamo para tu vida, para tu fe, porque largo camino les espera, Así que hoy aprovechando que no tuvimos alabanza presencial, porque nuestro líder de alabanza, nuestro compañero, nuestro coequipero, se nos enfermó, entonces hoy vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo para orar y quiero compartirles alguna enseñanza que el Señor me dejó ver este fin de semana. Y tiene que ver con esta flor, una orquídea bella. Esta ya me la regalaron lista. Yo no soy de flores, no soy muy dada a cuidar flores, pero mis 2 amigas preciosas, Angelita y ay, Dios, se me fue el nombre de Marlencita, perdón. Marlene me llevó esta flor al hospital hace 3 semanas. Me la llevó y me la puso en la mesita de mi cama, al lado de mi cama del hospital, y todo el mundo decía, ay, tan bonita esa flor, pero cómo la aman. Y definitivamente las estoy cuidando. No soy, vuelvo y le digo, mujer ni de matas ni de animales, me parecen divinos y todo, pero no tengo esa disciplina. Pero estas las cuido porque son el reflejo del amor de mis amigas, del amor de ellas. Entonces me he dedicado a cuidarlas, a amarlas, a ponerles el agüita, además que son súper fáciles de cuidar. Pero mi enseñanza, o lo que el Señor me enseñaba a través de una publicación que hizo una amiga mía este fin de semana en Facebook, mostraba su flor, le floreció una orquídea, pero lo que más me gustó fue cómo ella lo posteó, porque dice, finalmente floreció. Dice, después de 1 año, floreció. 1 año en el que estuve a punto de botarla, de quitarla. Ellas florecen cada año. Y a veces así son nuestras bendiciones. A veces así son nuestros tiempos de espera, de tiempo. Y en la espera nos desesperamos y queremos rendirnos.
Mi amiga ponía su post y su orquídea es absolutamente bella, pero Erika, lo más bello es lo que aprendiste a través de esperar el tiempo de que ella floreciera. Las bendiciones de Dios tienen un tiempo y son las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios tienen un tiempo para florecer. Mi exhortación es animarlos a que sepamos esperar. El Señor, muchos hacemos como promesas de Dios anhelos del corazón. Muchos hacemos como promesas de Dios proyectos en los que nos hemos embarcado. Pero las promesas de Dios primero son de Dios y se cumplen en el tiempo de Dios. Entonces no te engañes cuando oras reclamándole a Dios promesas que no te ha hecho. Espera que si sembraste una semilla de orquídea, te salga una orquídea en el tiempo de Dios. Y cuando esperas en las promesas de Dios, espera que florezcan los resultados de Dios. Dios no te prometió que jamás te ibas a enfermar. Él te prometió que Él traería sanidad. El Señor no te prometió una vida fácil, sino te dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor no te prometió una vida temporal eterna, sino una vida eterna, eterna. Todo en esta vida es temporal. El dolor, la aflicción, la riqueza, la belleza, todo es temporal. Pero el Señor nos prometió la eternidad. La eternidad con salud, con bienestar, con gozo, con plenitud y con paz. Pero mientras estemos en este mundo, las promesas que van a aflorar en aquellos que creemos en Cristo es toda la obra de Cristo floreciendo en nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos. Así que en tu escasez, declara lo que es verdad. Cristo te enriquece aún en medio de tu necesidad. En tu enfermedad, Él dijo que se llevó en sus llagas el precio de tu sanidad. Así que cuando estés enfermo, piensa en esa promesa. Promesa que en Cristo se llevó tus enfermedades. En tu insensatez, recibe la promesa del Señor que te ha sellado con tu espíritu porque ahora tienes la mente de Cristo. Y empieza a reclamar esa promesa. Tengo la mente de Cristo. Permíteme alegar con mi esposo desde la mente de Cristo. Permíteme educar a mis hijos desde la mente de Cristo. Permíteme edificar una iglesia desde la mente de Cristo. No desde lo que determina el mundo, ni siquiera tus emociones, sino desde la perspectiva de la obra de Cristo. Te quiero compartir un pasaje que está en Lamentaciones. Lamentaciones también está en la Biblia. Sí, también está en la Biblia. Y es un libro precioso. A nadie le gusta lamentar, pero todos en este mundo algo tenemos que lamentar. Y se vale lamentar, se vale llorar en la presencia del Señor, se vale desahogar nuestro corazón, no porque el Señor no sepa por lo que estás pasando, sino que al hacerlo puedes vaciarte para que así el Señor te llene de su paz. Quiero compartirte una palabra que está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 21 al 26. Dice así: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Yo no sé cuál sea tu no obstante que esté en la clínica, no obstante que esté sin mi esposo, no obstante que aún no sepa mi situación migratoria, no obstante que aún no tenga trabajo, no obstante que mis hijos están en el mundo, llevados por el mundo, no obstante, yo no sé cuál será tu no obstante, pero ponlo ahí. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Lamentaciones 3, versículo 21 al 26. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. En tu no obstante, lo único que no puede faltar es tu memoria del Señor. Mira lo que dice. Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana.
Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él. Escucha esto, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Por eso es bueno esperar en silencio. Mi amiga decía, finalmente, esta mata que quise tirarla a la basura, pero tuve persistencia y esperé. Finalmente floreció y le adorna su casa de una manera preciosa. Que tú puedas decir en tu espera, por eso el Señor es bueno con los que dependen de Él. Señor, yo dependo de ti, yo sé que tú eres bueno conmigo. Por eso voy a esperar en silencio tu salvación. Y la espera tiene que ver con la paciencia. Y yo creo que no hay escuela más eficaz para aprender paciencia cuando tú eres paciente en un hospital. En un hospital te toca ser paciente, porque sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Yo pensé que iba al hospital, me iban a dar algo para el dolor, iba a salir, duré 4 días hospitalizada. Todos somos pacientes y esta reflexión me encanta porque definitivamente todos somos pacientes en este hospital llamado tierra. De una u otra manera, todos tenemos quebrantos, enfermedades, dolor, necesidades en las que solo Dios puede intervenir a nuestro favor. Tanto los que creemos como los que no creemos tenemos necesidades de salud, de dinero, de compañía. Y es la iglesia el hospital de Dios. ¡Wow! La iglesia no es un club social donde mis hijos tienen diversión sana, mis adolescentes tienen compañía sana, los más adultos tienen couples, parejas chéveres, actividades lindas. Eso no es una iglesia. Eso es un club social. La iglesia es un hospital. Es el hospital de Dios, donde Jesús es el cirujano y el Espíritu Santo es el anestesista. Porque hay tratos duros que el Señor está derribando en nuestra mente y en nuestra vida que duelen. Pero cuando la anestesia la pone el Espíritu Santo, tus procesos de cambio son mucho más fáciles. Es la iglesia el hospital de Dios, donde Jesús es el cirujano y el Espíritu Santo el anestesista. Y nos pueden practicar las cirugías que necesitamos. Un buen paciente es aquel que colabora con paciencia en su proceso de recuperación. Pues confía, primero, que está en el lugar indicado por su condición. Oro para que las iglesias entiendan este llamado de recibir a aquellos que estamos enfermos para ser tratados por Dios mismo. Que nuestras manos sean las manos de Jesús y nuestra boca sea la boca del Espíritu Santo, trayendo ánimo y consuelo en el proceso por el cual cada uno de nosotros está pasando. Estamos en el lugar indicado y los que nos están atendiendo son las personas correctas. Para que al regresar a nuestro hogar, que es como el jardín de Dios, el hogar debería ser el jardín de Dios, donde podamos ver cómo florecemos a su tiempo. Cómo florecemos como esposas para acompañar a nuestros esposos en sus largas jornadas. Cómo florecemos como mamás para que nuestros hijos puedan disfrutar de nuestras palabras que les dan vida, que les dan esperanza. Cómo florecemos con nuestras amistades para bendecirlos, para ayudarlos. Y cómo florecemos también en nuestra iglesia para hacer una comunidad sana que pueda recibir a otros que también necesitan sanidad. Te dejo esa reflexión. Ten paciencia. Aprendamos a esperar y vayamos al lugar que se llama iglesia para ser restaurados, vivificados y poder salir a los lugares donde nos desempeñamos floreciendo con la savia preciosa de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo que ha hecho que Jesús haga su transformación en nosotros y que otras puedan ver y anhelen lo que nosotros tenemos.
Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, nos cuesta esperar. Quisiéramos que las cosas se dieran ya y ahora, Señor. Esperar no es fácil. Oro porque tu Espíritu nos aliente todos los días para esperar con paciencia tu salvación, para esperar con paciencia tu poder en medio de nuestras circunstancias, para también, Señor, con paciencia ver tu obra en nosotros, Señor. Cómo transformas nuestra manera de hablar, cómo transformas nuestra manera de pensar, cómo estás transformando nuestra manera de relacionarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu compañía y tu obra en nosotros. Oro en el nombre de Jesús, para que en el lugar donde tú nos lleves podamos florecer, Señor. Florecer y que otros puedan disfrutar de tu presencia en nosotros y podamos multiplicar lo que haces en nosotros, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestra familia, en nuestros amigos, Señor. Oramos también para que podamos esperar con paciencia tu venida, Señor, porque tú prometiste que volverías y volverás. Yo te pido que podamos ser esa novia que anhela tu regreso, esa novia que está pendiente de estar bella para ti, Señor, no para los hombres, para ti, Dios, porque tú vuelves por una iglesia enamorada, no una iglesia afanada. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias por la vida de Alvarito. Trae sanidad sobre sus bronquios y sus vías respiratorias. Y en él oramos por todos los enfermos, Señor, para que encuentren hoy, Señor, a través de tu palabra, fortaleza, sanidad, vigor y esperanza, Señor. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Sí, está haciendo calor. Préndelo. Ay, bienvenidas. Qué rico tenerlas. Ahora sí, ya viene el pastor que tocó prender el aire. Bueno, tan chévere cuando el Señor nos saca de nuestra zona de confort y Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo lo importante. Gracias a Dios. Ok, pastor. Listo. ¿Listo? Bueno, gracias por la oportunidad. Dios las bendiga. Qué bueno verlas. Gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias a los que nos siguen por el Facebook Live. Dios los bendiga. Compartan esto con sus amigos, denle like, y los que lo van a ver en diferido después, que el Señor también sea bendiciéndolos y trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo restauración, afirmando su esperanza en el Señor Jesucristo. Y ese es mi deseo para ustedes y para los que nos ven, que podamos entender cada vez más quién es Jesús. Muchas veces cuando hablamos de Jesús, hablamos como de algo muy abstracto, como que no alcanzamos, como que todavía no terminamos de entender quién es Jesús, lo grande que es Jesús, lo grande que es su obra por nosotros. Y esa es mi intención, la intención que el Señor ha puesto en el corazón de mi esposa y el mío, y en el corazón de este ministerio, compartir de su amor, de su gracia, de la realidad de Jesús, pero también afirmar tu identidad. ¿Quién eres tú en Él? ¿Quién eres tú como hija, como hijo? Por eso, pues, lo que ha girado, el mensaje que ha girado en el último año es a través de palabras, poder afirmar quién soy yo. Soy una persona perdonada en Él, soy una persona redimida, soy una persona justa en Él. Ahora somos realidades y todas las promesas que trabajamos sobre ellas una y otra vez. Dirán, bueno, pero es que eso ya lo hablaste una vez. Uno siempre termina hablando de cosas similares porque resulta que nuestra predicación se basa en la Biblia. Y la Biblia pues es un libro cerrado. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento ya fueron cerrados. Esa es la revelación que se nos ha dado y que se ha transmitido a lo largo de 2000 años, o digamos 4000 años si vamos hasta los tiempos de Abraham. Entonces,
el mensaje del Evangelio siempre tiene que girar alrededor de eso, de lo que el Señor enseñó, de lo que sus apóstoles enseñaron, de lo que los profetas hablaron, y por eso estamos aquí hoy nuevamente. Y estaba pensando en lo que somos nosotros y lo que es Él entonces, y el título que le puse a este mensaje es: ¿sabes de quién estamos hablando? ¿O de quién estamos hablando? ¿Tú eres consciente de eso? ¿Sabes de quién predicamos? Y el Señor como que traía a mi corazón un ejemplo, y es cuando tú aplicas a un empleo. Cuando uno va a aplicar a un empleo, cuando va a aplicar a un trabajo, generalmente en los requisitos que le exigen se pide un resumen. Entonces tú tienes que preparar una hoja de vida, lo que llaman en nuestros países, aquí le llaman resumen. Y en ese resumen tú tienes que describir ¿qué? Tienes que describir tus talentos, tienes que hablar de tus habilidades, en dónde has trabajado, empleos pasados, qué experiencia has tenido, etc. Pero imagínate que ese resumen también debe incluir una recomendación. Muchas veces te piden una recomendación. A ver quién te conoce. Por favor, escriba ahí alguien que sepa o que pueda darnos alguna información acerca tuya. Alguien que te haya conocido de atrás, del pasado, alguien que haya trabajado contigo, algún cercano que pueda hablarnos de ti. Y ese generalmente va a hablar de tu personalidad, de tus dones, pero quizás también va a hablar de tus debilidades, de las cosas con las cuales hay que trabajar o de cosas hay que mejorar. Por ejemplo, cuando nuestra hija y los niños de nuestros hermanos que están aplicando para ir a un colegio nuevo, en este caso, por ejemplo, Calvary, te piden una recomendación de alguien que te conozca. Y en esa recomendación no solamente te dicen que expliques cómo lo conoces, cuánto hace lo conoces, sino que digas cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, y tienes que escribir también en qué áreas de su vida crees que tenemos que trabajar. Le queda a uno muy complicado eso, porque la gente de pronto va a tener que decir, bueno, yo conozco a Memo y él es muy linda gente, muy buena persona, pero es que él falla en esto y esto. Me gustaría que trabajaran en eso en su vida. Eso no es tan fácil como decirlo, pero a veces es necesario para que la gente sepa más acerca de ti y acerca en dónde vamos a trabajar. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que Él entre en esas áreas de nuestra vida donde es necesario todavía trabajar, donde hay todavía que hacer énfasis. Hay lugares de pronto de nuestro corazón y de nuestro ser que uno dice, no, ahí yo ya estoy súper bien. Yo ya ese pecado yo ya no lo cometo más, o ese hábito yo ya no lo tengo, pero tengo otras cosas que de pronto todavía estoy sufriendo con eso. Todavía me cuesta trabajo dejar a un lado o dejar atrás. Entonces, en esos pequeños puntos de nuestra vida es donde el Espíritu Santo se mueve, trabaja y sigue transformando y sigue perfeccionando nuestro corazón y nuestro ser. Y estábamos hablando con mi esposa algo que tiene que ver con esa predicación del Evangelio, y no solamente lo que nos compete a nosotros, sino a ustedes, hermanos y hermanas, los que nos ven y los que estamos acá. ¿Qué nos puede quedar a nosotros como predicadores del Evangelio? O como cuando tú te encuentras con una amiga, o con alguien en el trabajo, o con alguien en el supermercado, o con alguien en el barrio, y de pronto el Señor pone en tu corazón que compartas del Evangelio. Porque la idea es esa, nosotros somos multiplicadores del Evangelio. Nosotros tenemos que esparcir ese Evangelio. Porque son cosas maravillosas, el Señor nos ha dado promesas maravillosas, promesas increíbles, pero si nos las guardamos para nosotros, pues es lindo, pero el Señor quiere que también hablemos, compartamos, expresemos lo que ha hecho por nosotros, expresemos la transformación que ha ocurrido en nuestras vidas, el gozo que tenemos ahora, la paz que embarga nuestro corazón, cómo transformó la vida de mi hijo, la vida de mi esposo, la vida de mi abuela, la vida del que sea. Y la pregunta que nos hacemos como predicadores nosotros es, ¿qué nos puede quedar a nosotros como ministros, como predicadores? Y Pablo escribe en una de sus cartas, que la vamos a leer ahorita, y vamos a intentar que el Señor Espíritu Santo nos hable y provoque en nosotros ese deseo de ir más allá, de no quedarnos con lo que Él nos ha dado, sino que nuestra boca pueda abrirse y nuestra vida sea también
como esa expresión de lo que el Señor hace. Porque, volviendo otra vez a lo de la hoja de vida, allí en esas hojas de vida siempre hay una recomendación de alguien. O alguien que nosotros podamos llamar a preguntar, oye, ¿tú conoces a María Fernanda? Ay, de esa niña ni me hable. Oigan, no, pues claro, lo que tú quieras. Cuéntame. ¿De Jennifer? No, pues no queríamos que se fuera de aquí. Tuvimos que rogar que no se fuera. Pero ella tenía que avanzar en su carrera o lo que sea. Y él dice que nuestras vidas, dice el Señor a través de Pablo, cada una de nuestras vidas son como cartas de presentación. Nuestras vidas son como cartas de recomendación. ¿Qué mayor satisfacción le queda a alguien que predica el Evangelio, que esparce las buenas nuevas, que ver la vida de alguien transformada? Que yo pueda decir, wow, de algo ha servido. De algo ha servido estos 5, estos 6 años en que llevo predicando la palabra, que mi esposa lleva a las reuniones, le habla a las chicas, le habla a los niños. Lo más lindo que puede ocurrir es ver uno que la vida está cambiando, que el testimonio de esa persona es diferente, que hay algo en ella que la gente diría, ay, yo quiero tener lo que ella tiene, yo quiero tener su familia, yo quiero tener esa paz que ella tiene, yo quiero tener ese gozo, esa alegría que a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, ella continúa sonriendo, ella continúa feliz, ella continúa, así como hablaba nuestra amiga Erika acerca de la flor, y a pesar de que esto sin flor es un palo verde. Y diría uno, ¿para qué sirve ese palo verde? Eso no da nada. Yo le echo agua y la saco al sol, la meto a la sombra, la cuido y nada. Lo que uno esperaría es que la vida de la persona dé fruto, que florezca, que sea hermosa. La gente diga, wow, qué flor. Y cuando se acerca, wow, qué aroma. La palabra de Dios dice que tú y yo somos olor fragante para el Señor. Y no por nosotros mismos, sino que es por nuestra relación con Cristo que hace que nosotros seamos olor fragante. No es porque me perfume y me eche desodorante, eso es algo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Pero lo que Cristo hace en nosotros y a través de nosotros, ese olor fragante que se despide es a causa de mi relación con Jesús, a causa de mi intimidad con el Señor, a causa de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la carta de recomendación? Entonces es la vida de ustedes mismos. Nuestras propias vidas son nuestras cartas de recomendación. El ver que ustedes se han encontrado con el Cristo resucitado, que están descubriendo su nueva realidad día a día, porque lo que sucede con nosotros como hijos de Dios o como cristianos es que en nuestro caminar diario, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene el tropiezo, como que se nos olvidan las promesas, como que no creemos en realidad en lo que el Señor ha prometido en un momento anterior. Algún predicador había dicho que no se te olvide cuando estés en la oscuridad de lo que aprendiste cuando estabas en la luz. Porque cuando todo está bien está maravilloso. Cuando no hay crisis, cuando no hay enfermedad, cuando todo está equilibrado, es fácil alabar al Señor. Y es fácil decir, oh, Dios es bueno. Me dieron el nuevo trabajo, ay, Dios es bueno. ¿Cómo te ama? Me subieron el sueldo, sí, te lo mereces, Dios es bueno. Pero que no llegue el momento en que la prueba llegue. ¿Eres capaz en ese momento de decir, Dios es bueno aún en medio de la enfermedad? ¿Dios es bueno aún en medio de la prueba, de la escasez? Dios no cambia. La palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la prueba y en la abundancia, en la escasez, en la sanidad y en la enfermedad, como dice cuando las personas se casan, la amarás en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad y en la sanidad, en todo momento. El mismo Señor es el de ayer, el de hoy y el de los siglos. Y nosotros estamos afianzando nuestra identidad como hijas de Dios, como hijos de Dios, sabiendo y afirmando que somos amadas, que somos perdonadas, que somos justificadas, que somos justificados, redimidos, que somos portadores del Espíritu Santo. Y saber esa realidad, saber que cuando voy por la calle, como decía el viejo pasillo ese, y me acuerdo de ti, acordarse
de que el Espíritu Santo está en ti. Como decía Mimi hace un rato, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. O sea, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un escenario con luces y rayos láser y una banda espectacular. Eso solamente hace parte de lo que acompaña lo que en realidad importa, que es la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros y nosotras somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que el cuerpo tiene muchos miembros. Uno es un brazo, el otro es un pie, otro es ojo, otro es, no sé, lo que tú pongas allí, pero cada cual tiene una función especial. Y todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de aportar algo al cuerpo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero ese cuerpo estaría muerto si no fuese porque el Espíritu Santo habita en ese cuerpo. Y eso es uno de los más grandes regalos que el Señor nos ha dado. En la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Y voy entonces a ir a la palabra de Dios y voy a ir adentrándome a ver qué nos muestra el Señor. En la palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, desde el versículo 12. Pablo habla de nuestra satisfacción. Dice, porque nuestra satisfacción. En otra versión dice, nuestra jactancia. ¿De qué nosotros podemos sacar pecho? ¿De qué yo me puedo jactar? Es el testimonio de nuestra conciencia, que en santidad y en sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. 2 Corintios 1, del 12 en adelante. 2 Corintios 1, del 12 en adelante. ¿Cuál es la satisfacción del apóstol y cuál sería entonces la satisfacción de mi vida? Ver que nuestra vida ha sido impactada por alguien, por el Evangelio. Y ahora mi vida ha impactado la de alguien más por gracia. Porque dice acá, lo que yo les he transmitido no es con una sabiduría carnal. Lo que tú te estás encontrando hoy en día con muchas predicaciones y con muchos ministerios es que poco utilizan la palabra de Dios. Si abran un versículo y de pronto empiezan a hablar del mundo, de las finanzas, de Marte, del orden mundial, de lo que sea, y empiezan a hablar como de su propio entendimiento y se convierte más bien en un show de motivación personal, como en un coaching más, pero en realidad la palabra de Dios no se ve muy a menudo. Y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice y explicarla por la presencia, por la inspiración del Espíritu Santo, lo que ella quiere decir para nosotros hoy y cómo esa palabra puede afirmar mi identidad como hija, como cristiana y como miembro de un cuerpo, pero también como alguien que puede afectar esa sociedad en la cual estamos viviendo. ¿Qué está pasando hoy? Ya no podemos hablar fácilmente, ya cada vez estás viendo, no sé si te has dado cuenta, cada vez que vas en contra de lo que la cultura o de que el establecimiento o de lo que políticamente correcto, te van a cancelar. Eso es la palabra de moda ahora, cancelar. Te cancelan tu vida, te cancelan tu expresión. Porque resulta que están diciendo ahora que hay cosas que para nosotros durante siglos eran malas, ahora dicen que no, eso ya no es tan malo. Hay cosas ahora que son buenas. Antes eran despreciables, antes eran reprobables, ahora son aceptables. Y si tú dices, oye, eso no es aceptable, eso no está en concordancia con lo que Dios dice, no puedes hablar más, te cancelo. Si tienes una cuenta de Facebook, te la cierro. Tu cuenta de YouTube, de Twitter, te la cancelo. Tu voz, te la cancelan. Si no estás con lo que el establecimiento dice, con lo que está políticamente correcto hoy en día. Por ejemplo, hay una nueva ley que se está pasando en el Congreso que se llama la Ley de Igualdad, de Equality Act. Esta ley busca darle un reconocimiento especial a aquellas minorías como los LGBTB, los
Y todas estas cantidades de géneros que ahora aparecieron, ya no resulta que ya no es hombre y mujer, sino que ahora es algo de lo que tú puedes llegar a ser. Si yo digo que mi hijo es un niño, le estoy vulnerando su capacidad de libertad. Él tiene que decidir en algún momento de su vida si es niño, si es niña o si de pronto es algo más, que ya no sabemos hoy en día. Y ahí empieza ese discurso a ser políticamente incorrecto, y quizás a ese niño o a sus padres los van a cancelar porque nosotros insistimos en que el niño es un niño. Que no le digan niña porque el niño es un niño. O a la niña no le digan que la niña es un niño o el niño es una niña. No, él nació niño. Y tenemos esa discusión a ese nivel y a nivel macro, a nivel micro, a nivel macro. Los que apoyan esto, los que apoyan lo otro. Nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios dice y lo que el principio cristiano aporta al mundo de hoy, a nuestra cultura. ¿Y qué está pasando? Si nosotros nos quedamos callados, pues el mundo no va a enterarse de cuál es la verdad. La verdad es una sola. Cuando el Señor caminó por Galilea, por Tierra Santa, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad, utilizó artículos definidos. Jesús no dijo hace 2000 años: hermanos, yo soy una de tantas verdades. Si ustedes las siguen, les irá bien, pero hay otras. Ustedes pueden elegir. Hay otros caminos. Este camino es interesante, pero Él dijo: no, yo soy el camino. Y cuando tú utilizas ese artículo, quiere decir que no hay otro camino a Dios. Si yo soy la vida, quiere decir que el único origen real y absoluto de la vida verdadera es Cristo. De resto son caricaturas de vida, intentos de vivir, intentos de revivir, pero el único que puede levantar lo muerto y darle vida es Cristo, por el Espíritu Santo. El único que puede destruir el poder del pecado, de la maldad en la vida de alguien es Cristo, y traerlo del reino de tinieblas al reino de luz, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la sanidad, de la mentira a la verdad. La verdad es una, la vida es una, es Cristo. Y sigue diciendo Pablo en la carta de los Corintios, en el versículo 13, dice: porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin. De nuevo, Él no les habló de otras cosas, sino de lo mismo que les estoy escribiendo, lo que yo les he hablado todo el tiempo. Y espero que lean y que entiendan. Y hoy le pido al Espíritu Santo que podamos leer y al escuchar podamos entender. Podamos escuchar, creer, entender. Como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor. Y Luis sigue hablando más adelante, dice: por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? Lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo un sí, sí y un no, no. Muchos de los mensajes que hoy escuchamos son variables. Pueden ser sí, pueden ser no. Mañana están buenos, pero pasado mañana puede que no tanto. Pero el mensaje de la palabra de Dios dice: así como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes y nosotros, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. En otras palabras, cada promesa que el Señor ha hecho a tu vida, cada vez que te has encontrado con un versículo en tu vida, cada vez que te has encontrado con una revelación en tu vida, no es de pronto, para ti no sé, sí, pero tal vez no. Todo lo que el Señor te ha dicho, todo lo que el Señor nos habla es sí. Y Pablo dice: amén. Todas sus promesas son sí y amén. Tú puedes descansar en esa realidad. Mi vida puede reposar en saber que lo que Él me ha dicho es sí y amén, digo yo. Él no varía, Él no cambia, Él no duda. Y puede que yo mismo dude en muchas ocasiones. Puedo que dude que el palito alguna vez tendrá una flor. Pero el Señor te dice: persevera. Sigue allí, manteniendo la calma, manteniendo la fe, creyendo, esperando, perseverando. Porque fiel es quien ha cumplido, quien ha prometido. Él es sí y Él es amén. Su palabra es sí y yo digo amén, como lo dice Pablo.
Y él continúa diciéndolo así, pues tantas como sean las promesas de Dios, en el versículo 20, eso lo puedes anotar allí, para que te lo lleves hoy y lo coloques allí en algún letrerito, o en tu agenda, o en tu anotador del celular. Tantas como sean, mira, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Y Él nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos de que estas promesas son sí y que nosotros podemos gritar amén? Tenemos una garantía que hoy habita en nuestro corazón y se llama el Espíritu Santo. El más grande regalo que nosotros podemos tener hoy con nuestra salvación, con la justicia de Dios, es el Espíritu que habita en nosotros. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la gente y el Espíritu Santo vino sobre el profeta Jeremías y en ese momento habló. El Espíritu Santo descendió sobre Joel y dijo tal. Pero el Espíritu Santo descendía y luego se iba. Pero esa presencia vital, real, es un regalo, es un privilegio de la iglesia de hoy. Y si hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés no para que se llenaran de lenguas de fuego y hablaran en cosas extrañas y todos dijeran, wow, ¿qué es esto? Pentecostés vino para quedarse. Es el nacimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templos vivientes del Espíritu Santo. Es un privilegio que tenemos. Y él dice aquí, Pablo, el Espíritu Santo está en mi corazón como garantía. Cuando yo diga, ¿será verdad? ¿Será todo esto cierto? El Espíritu Santo me dice, sí, confía. El Espíritu Santo está en ti y tú dices, wow, esa es mi garantía. Su propia presencia en mi vida. Y si tú lees toda la carta, te vas a dar cuenta que Pablo habla en los primeros versículos de tribulaciones que él vivió. Él estaba viajando con sus compañeros y lo intentaron matar, lo apedrearon, los persiguieron. Y si tú ves las cartas de Pablo cuando vas en Hechos de los Apóstoles, te das cuenta cómo Pablo sufrió, cómo estos apóstoles sufrían naufragios, persecuciones, apedreamientos, hambre, escasez. Y Pablo dice, aún estuvimos a punto de que perder nuestra vida, estuvieron a punto de que su vida les costara. Y yo me pregunto hoy, y les pregunto a ustedes, ¿hemos llegado hasta allá nosotros? Aquí estamos tranquilos. Nuestro ministerio, la vida de nosotros como cristianos aquí en este país, no ha tenido que llegar hasta ese punto en que tu vida corra peligro por predicar el Evangelio. Hay otros lugares de este planeta hoy, 2021, en que predicar el Evangelio te cuesta la vida, te cuesta la libertad. Nosotros no hemos llegado hasta allá, pero si tú ves el panorama político y el panorama internacional, todo apunta a que tarde o temprano, aquí también vamos a llegar a eso. ¿Y qué vamos a hacer? La pregunta que yo me hago y que te hago es, ¿qué vas a hacer? ¿El mundo sabrá de quién estamos hablando? ¿La gente sabrá de quién hablas? ¿La gente sabrá en quién crees? ¿Te atreverás aún todavía a decir, sí, yo soy cristiano y yo creo en que esto es bueno y que esto es malo? Yo creo en que la homosexualidad es un pecado y el Señor la condena. El Señor ama al homosexual, pero condena la homosexualidad. Matar un bebé en el vientre, eso se llama asesinato, eso no es deshacerse de un tumor. Oye, anacrónico, oye, estás vulnerando los derechos de las madres. Tú eres un antiprogresista. Te van a empezar a señalar y te van a empezar a cancelar. Y vas a tener tú la entereza y la madurez y la valentía de seguir hablando la verdad. Y él decía, aún sabiendo que si muere, dice, aún estamos seguros de que aún estando muertos, Él nos puede levantar de entre los muertos. En otras palabras,
el conocer que Cristo es nuestra garantía, que el Espíritu Santo es nuestra garantía, nos puede llevar o nos hace ser capaces de seguir predicando. Si me matan, ¿qué importa? Si me matan es ganancia. Si muero es ganancia. Pero en toda esta situación de pandemia universal, lo que hemos estado viendo es el temor a la muerte. Por favor, que el mundo no se enferme. Por favor, cuídense, no salgan de sus casas, no vayan a trabajar, no coman, no consuman. Cuidado porque el virus está afuera. Yo no digo que no te cuides, yo no digo que tomes precauciones, pero ¿hasta dónde o hasta qué punto están tratando de que la gente se acostumbre, el mundo, el planeta, la sociedad se acostumbre a que ahora los medios y los gobiernos digan: no puedes salir, no puedes pensar, no puedes opinar, te encierras, usando como excusa que hay un virus por ahí dando vueltas? No sé si te has dado cuenta que ahora nadie se muere de otras enfermedades. Ahora, si tú ves las noticias, los programas de radio en la tarde, hoy el último reporte es que murieron 100,000 personas de COVID y en el mundo han muerto 1,000,000 de personas de COVID y se contagiaron 700,000 más. Y esas son las estadísticas de todos los días y todos: oh my God, hay más muertos, hay más contagiados. ¿Y qué pasó con el cáncer? ¿Qué pasó con la tuberculosis? ¿Qué pasó con la influenza, que mucha gente muere de gripa? ¿Qué pasó con los que mueren de hambre? ¿Qué pasó con los niños que abortan? 40 millones de niños abortados. Oye, ¿eso es qué? No, eso no importa. Lo que importa es que nadie muera de COVID. Raro, ¿no? Vamos a leer el Salmo 40. En el versículo del 1 al 4. Salmo 40. Y allí dice en el Salmo 40: esperé pacientemente al Señor. Él no dice esperé lleno de dudas, esperé saltando, corriendo, sudando, con las manos sudorosas. No, dice esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Mira que todo lo opuesto de la destrucción, de la mortandad, de salir a la calle y pensar: me da COVID y mañana me muero. Me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es cuando yo camino y no sé por dónde voy andando porque me hundo. Como cuando vas por un pantano y empiezas a caminar y empiezas a... no sabes de dónde asirte, de dónde amarrarte porque empiezas a hundirte. Dice, Él me sacó de ese lugar y puso mis pies sobre la roca. Afirmó mis pasos. Y tú sientes que estás como que caminando sobre el lodo hoy, sobre arenas movedizas. El Señor dice que te pone sobre la roca firme, que tus pasos los afirma, te saca de la destrucción y te pone en una roca. ¿Y sabes quién es la roca? La roca es Cristo. Cristo es tu roca. Cristo es mi roca. Si yo me paro sobre Él, mis pasos son afirmados. Y no importa lo que esté ocurriendo afuera, no importa lo que esté pasando, la crisis de salud, la crisis económica, y Él afirma mis pasos. Yo no me afirmo mis pasos en lo que el presidente diga. Yo no me afirmo y pongo mi confianza: uy, qué bueno, ahora van a traer 1,000,000 de vacunas, ya esto va a pasar. Ya el mundo va a mejorar. ¿Tú crees que el mundo va a mejorar por 1,000,000 de vacunados? ¿Tú crees que el mundo va a mejorar porque a fulano? La única manera de afirmar tus pasos es pegándote de la roca, parando en la roca, creyendo en la roca. La única manera de afirmar tu vida y salir de la destrucción es pegarte a Cristo, unirte a Él. Él es el único camino. Él es la vida.
Recuerdo ahora, siempre me encanta ese pasaje, cuando el Señor va a visitar a Marta y María porque Lázaro había muerto. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice María? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira que eso es lo máximo, que es lo más terrible, lo último, es la muerte. Ya no hay nada más que hacer. No hubiera muerto si hubieras estado aquí. Y el Señor le dice, pues sí, qué vaina, pero es que estaba ocupado predicando en otro lugar. Es mi amigo, pero yo tengo que hacer. Le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú crees eso? Y ella le dice, en el día final, sí. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de nuevo te digo hoy, la resurrección y la vida no es un concepto que encuentras. Oh, sí, resurrección, que el muerto se para de la tumba. Le está diciendo a ella y te dice a ti otra vez y me lo dice a mí otra vez. La resurrección es una persona. La resurrección y la vida no es una persona, se llama Jesús. María estaba hablando con la resurrección en persona. Cuando tú te encuentras con Cristo, te encuentras con la resurrección y la vida. Ya tú cuando te hasta ahora. Recuerdo que cuando estaba con sus discípulos, les dice, muchachos, me tengo que ir porque Lázaro duerme. Los discípulos, pues si duerme, pues se despertará, ¿no? Entonces le dice, no, entiendan, se murió. Oh. Pero entonces, si tú lees, cuando el Señor habla de la muerte entre sus hijos, no habla de muerte, habla, el hermano duerme. Y Pablo dice, los que duermen se levantarán primero. Los muertos en Cristo, él dice los que duermen en otro pasaje. Porque nuestra muerte como hijos de Dios, como cristianos, no es la muerte, es el paso a la vida. Cuando tú mueres, en realidad tu vida comienza. Tu verdadera vida está comenzando. Este es simplemente la antesala. Así como cuando mi esposa hablaba del hospital, la iglesia es como ese hall donde nosotros entramos y estamos esperando ahí a que nos atiendan. Pasamos allí de ese emergency room. Cuando se abren las puertas del lugar de sanidad no es una cama de hospital. Cuando se abren las puertas es un lugar de luz, de perfección, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay nada más sino gozo en la presencia del Señor, a donde nosotros anhelamos estar. Pero lo más tremendo es que Él dice que nosotros vamos a regresar y reinamos con Él en un mundo nuevo, en cielos nuevos, tierra nueva. No sé cómo va a ser eso, pero no va a ser que tú vas allá y te vas a quedar simplemente tocando un arpa por la eternidad. Habrá cosas que hacer, pero estaremos allí en la presencia de Él, en el reino de Él. No sé cómo va a ser todo eso, pero va a ser espectacular. Este solamente es un paso a esa verdadera realidad. Y si Él asentó mis pies sobre esa roca, dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Por eso lo puedo yo alabar. Un cántico de alabanza. Y dice, y muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuando te ves a ti que estás parada sobre la roca, o estás parado sobre Él y tus pasos se han afirmado, tu canto de alabanza hace que la gente diga, wow, ¿y por qué María Fernanda está alabando? ¿Por qué Elsa está alabando? Si mire, la situación está difícil, pero ella es capaz de alabar, no entiendo. Cuéntame, ¿cómo haces? Y dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Si tú es que eso nos pasa. Si tú vas con alguien, te encuentras en el supermercado y empieza a hablar, no, es que con la máscara, es que con esta pandemia estamos fregados, yo no sé cuándo va a venir la bendita vacuna, al fin si esto cambia. Y tú le dices, uy, sí, que justo, yo estoy cansada, sí, ya no puedo más. Y tú eres cristiana, no le dicen, el Señor está esperando que tú alabes al Señor y le diga, tranquila, tranquila que hay algo más importante, el Señor te ama, el Señor te cuida, algo que tú saques de lo que Él ha puesto en ti. Y la gente diga, ay, ¿verdad? ¿En serio, no?
puedo confiar en el Señor, Dios es bueno. Cuando tú expresas lo que el Señor hace, cuando tú expresas tu fe en lo que Él es, la gente dice, va a temer y alabarán al Señor también, y confiarán en el Señor. Pero si tú caes en lo mismo, sí, la otra deprimida y tú te la cojas, lloremos juntas. Estamos acabados, sí, estamos fregados. Entonces, ¿quién es el que va a sacar la cara? Y va a decir, no, ánimo, levántense, vamos adelante. Sí hay enfermedad, pero el Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la muerte, Cristo es esperanza, Cristo es la respuesta. Eso es lo que nos toca a nosotros, es lo que se espera de nosotros. Es lindo saber la palabra, es lindo leerla y decir, uy, sí, qué lindo, qué bendición, esta promesa es para mí, sí, amén, sí. Pero hay que expresarla, que seas testimonio vivo de lo que está ocurriendo en tu vida. De que verdad, wow, Cristo vale la pena, Cristo es real. Yo veo lo que ha hecho en la vida de. Y dice acá, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Otra versión dice que bendecido es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Una palabra para cuando tu corazón desfallezca. Y yo la tenía aquí también, la mencionó mi esposa al principio, está en Lamentaciones 3, versículo 21 al 26. Cuando tu corazón desfallezca, puedes volver a recordar esta palabra. Dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo ¿qué? Esperanza. Cuando yo medito en estas palabras, no es para acabar de deprimirme y acabar de tirarme al piso, sino para que mi corazón se llene de esperanza. Cuando yo recuerdo sus promesas, mi corazón se llena otra vez de esperanza. Mi ánimo se levanta y puedo seguir adelante. Para esto tengo esperanza. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Y la palabra que él utiliza allí en el hebreo en las misericordias del Señor es chesed, que se traduce favor o se traduce también como gracia. En otras palabras, la gracia del Señor se renueva cada mañana. O sea, la gracia es eterna. La gracia para ti es cada día. Cada día su gracia es nueva. Cada día su promesa es nueva. Cada día su amor es nuevo, su bondad es nueva. No se desgasta, no se acaba. El Señor no se cansa de amarte. El Señor no se cansa de bregar contigo. Que hay unos dicen, no, yo ya con esta situación el Señor ya se olvidó de mí, ya se debió cansar de tanto que yo le pido. Otra vez volví con el mismo pecado, Señor, perdón, no lo vuelvo a hacer, es la última vez. Ya me imagino que estás cansado de escuchar lo mismo. Pero el Señor dice, cada mañana mi gracia es suficiente, mi gracia es nueva. Te amo con amor eterno. La sangre del Cordero de Dios te ha lavado para siempre. Sigue adelante. La palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. El justo. ¿Quiénes son los justos? Sino los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido rodeados de su justicia. Ese es el justo. El justo no es el que hace bien, el que se porta bien, el que hace cosas buenas. El justo es el que ha creído en la justicia de Cristo. Esa es la justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Dice que el justo cae, pero cae y se levanta. Cada vez que cae, se levanta. Y el justo no cae por fuera del camino. El justo cae en el camino que es Cristo. Y en ese camino se sigue levantando y sigue avanzando. Se cae y se sigue levantando y sigue avanzando. Dice acá, el Señor es mi porción, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. En estas noches y en la noche de anoche también le decía, Señor, yo necesito de ti. Todos necesitamos de Él. Necesito que mi alma tenga un asidero, que tenga de dónde afirmarse. Necesito seguir esperando en ti. No me dejes desfallecer, porque a veces la cosa se pone difícil, porque a veces no veo lo que yo quiero ver. Quisiera ver muchas cosas. Quisiera ver grande la fe de X o Y persona.
Quisiera ver más personas creyendo en ti, compartiendo lo que tú me has dado. Quisiera ver que mi vida fuera diferente y todavía no lo veo. Y el Señor dice, Él es bueno con el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y cuando acá utiliza la palabra salvación, es la misma palabra que es Yasha, de donde viene Yeshua. La salvación es Yeshua. Yeshua, Jesús, es mi salvación. Y mi salvación ha venido porque he buscado al Señor. Y Él ha venido, y como es fiel, su gracia se ha derramado sobre ti por la obra de Yeshua, de la salvación misma en la cruz del Calvario. Esa es la fe que trae para mí esa certeza de que soy ahora una niña o un niño amado, una hija o un hijo amado. Que el Padre se preocupa por mí, que mi papá sabe lo que yo necesito, que mi papá sabe lo que yo sufro, sabe lo que yo pienso, en las noches a veces que yo digo me desvelo, yo Señor, el Señor sabe, el Señor te conoce, siempre estamos allí pegados del corazón del Señor. La otra vez cuando les hablaba acerca del efod, que está pegado el pectoral en el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, no es sino una visión profética de lo que es la realidad de Cristo. Todas esas piedras preciosas y todas esas vestiduras de lino y esa corona que se colocaba el sacerdote sobre la cabeza, todo eso solamente son símbolos de la realidad que es Cristo ahora para nosotros. Cristo es nuestra puerta, Cristo es nuestro sacrificio perfecto, Cristo son esas piedras preciosas que están puestas en el pecho del Señor y Él cada vez que las contempla se agrada de nosotros. Eso somos para Él. Nos tiene siempre presentes aquí y aquí, en el pecho, en la mente. Estamos todo el tiempo delante de Él, porque Él nos ve pegados y unidos a Cristo. Cuando Juan dice en el Evangelio, yo deseo que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo, Padre. Y eso es lo que somos ahora. Hay unidad en nosotros con Cristo y por lo tanto hay unidad de nosotros con papá. Y esa relación nadie la puede quebrar, nadie puede romper esa realidad. El pecado, es que el pecado, es que me equivoqué, es que lo maté, es que la insulté, es que mentí. Todo eso fue pagado en la cruz del Calvario precisamente para eso, para que nuestra intimidad fuera un regalo y pudiéramos disfrutarla. Ya no hay nadie que te pueda separar, no hay nadie que pueda quitar esa realidad tuya en Cristo, ni nada. Recuerdo esa palabra hoy. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Nosotros somos sus ovejas, somos sus hijos, y si estamos en su mano, nadie tiene el poder de abrirle la mano al Señor y sacarte de ese lugar de protección, de intimidad. Ni siquiera tú mismo. Digo, es que ya me aburrí, le voy a abrir las manos, me voy a otro lugar. Ya me aburrí de tanta perfección, me aburrí de tanto amor, me aburrí de tanta intimidad contigo, me aburrí de tanto gozo, de tanta paz. Eso no le pasa a ninguno en sus cabales, eso es ilógico, es absurdo. Al contrario, estamos felices en su mano, de allí nadie quiere salir. Y Él dice, de allí nadie me arrebatará, te arrebatará. Ahí estás y ahí estoy yo, por siempre. En 2 Corintios 3, versículo 1 al 4, hablando otra vez de la recomendación de la hoja de vida que te había hablado al principio, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Y dice Pablo, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones y conocida y leída por todos los hombres. Eso es lo que yo anhelo en mi corazón y lo que tu corazón también debería anhelar. ¿Quién es mi carta de recomendación? Espero que sea Jennifer, espero que sea Mafe, Elsa, y se me olvidó tu nombre. Elsie. Elsa, Elsie y María Fernanda. Que seas tú mi carta de recomendación, que tú puedas decirle a
Jacobo, él es mi carta de recomendación. Mira lo que ha hecho el Señor en él. Dice que esa carta es conocida y leída por todos los hombres. Que cuando se encuentren contigo alguien pueda leer en ti lo que el Señor ha hecho. Y dice que esa es mi carta de recomendación. Qué más lindo que yo diga que, mira, Jennifer, oye, ¿dónde aprendiste tanto del Señor? ¿Por qué tienes esos ojos que brillan? ¿Por qué tienes esa paz que yo quiero tener? Y él dice, bueno, parte de eso es porque yo aprendí de alguien. Alguien me lo enseñó. Alguien me lo compartió. Esa es una carta de recomendación para mí y al mismo tiempo para ella. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Esta carta es una carta de Cristo, redactada por nosotros, y dice, no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, y aquí empieza a hacer la comparación. Aquí empieza a meterse en aguas profundas. Esta carta que ha sido redactada no es escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No ha sido escrita en tablas de piedra, escucha, tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Qué son las tablas de piedra? ¿A qué se refiere Pablo? A la ley. La ley de Moisés escrita en tablas de piedra. Y él dice, esto ya no es un mensaje escrito en tablas de piedra. Está hablando de Moisés y de la ley. Ese mensaje ha quedado atrás. Ese mensaje puede ser lindo, pero hay otro mensaje más tremendo. El mensaje del Espíritu del Dios vivo, que ya no está escrito en tablas de piedra, que bajó Moisés con ellas del monte, sino que está escrito directamente en tu corazón y en mi corazón por el Espíritu Santo. Entonces, una es tablas de piedra, que es Moisés y la ley. Las tablas de corazones humanos es Cristo y la gracia. Algo nuevo, el nuevo pacto. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Eso lo hablamos hace como un año, no, como 2 años de esto. No es que yo me crea que soy suficiente en mí, ni te creas tú que eres suficiente en ti, que tú tienes algo de que dártelas. Dice, no, orgullo. Y a veces nos llenamos de orgullo cuando sabemos un poco más de Biblia o cuando conocemos algo más de cristianismo. Dicen, no, yo no soy suficiente en mí, dice Pablo. Y si lo dice Pablo, imagínate que nosotros. Sino nuestra suficiencia es de Dios. O sea, toda mi capacidad, todos mis talentos, todo lo buena que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda entregar a otro, no es de mí, es de Dios. Dios lo puso en mí, pero lo puso en mí porque dice, Él nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Estoy hablando en la misma carta, en el mismo contexto. 2 Corintios 3, del 1 al 6. No es que nuestra suficiencia sea de nosotros, es de Dios, el cual nos hace suficientes como ministros de un nuevo pacto. No está hablando que Pablo es un ministro solamente. Tú y yo somos ministros de un nuevo pacto. A eso me estoy refiriendo desde el principio. Si tú eres ministra, tú tienes una tarea, tú tienes un rol, tienes un papel. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio. No, es que eso es para los pastores, los apóstoles, los diáconos. Acá dice, somos ministros de un nuevo pacto. Todos y cada uno de los hijos de Dios somos ministros. Y ministro quiere decir servidor. Alguien que está ministrando a alguien. ¿Qué? De un nuevo pacto. O sea que yo no me puedo quedar en la letra de la piedra. O sea, ministrar a alguien simplemente, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Tú eres cristiano, entonces tienes que empezar a no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No mientas, no robes, no hurtes, no mates. Esa es la ley. Pero Cristo dice, no, yo trascendí esa ley. Ahora estoy hablando del amor, del perdón, reconciliación, justicia en mí. El nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto, dice acá en el versículo 6, no de la letra, está hablando de la letra escrita en piedra, en el contexto, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
Tú eres ministra, yo soy ministro de un nuevo pacto que no mata, sino que da vida. Si yo me quedo en el ministerio de las letras escritas en piedra, lo que voy a llevarle a la gente con ese mensaje es muerte. Estoy llevando un mensaje que no vivifica. Si tú llevas ese mensaje, es una serie de preceptos y de cosas que tú tienes que hacer. ¿Eres cristiano? Bueno, ahora tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y tienes que dejar de hacer todas estas cosas. Yo tengo que dejar de hacer todo eso, sí. Y fuera de eso, ahora te toca hacer todo esto y esto y esto. Y ahí sí entonces, Dios te bendice. Y ahí sí entonces Dios de pronto te da las cosas que tú le pides. Ese no es el ministerio del nuevo pacto, es el ministerio de la ley escrita en letras de piedra. Ese ministerio mata, o sea, ese ministerio no da vida. El único que da vida es Cristo. Y Cristo trae un nuevo ministerio, el ministerio del nuevo pacto, el del Espíritu, el que hace que toda esa ley, todos esos preceptos, todas esas cosas que no debo y que sí debo, todo eso está escrito ahora en los corazones, está diciendo Pablo. El Espíritu ha sido el encargado de escribir eso en mi corazón, en tu corazón, en tablas de corazones humanos. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata. No está diciendo que... Yo había entendido antes, y mucha gente entendía, que la letra mata es que si yo me quedo aquí en la letra, sin el Espíritu, entonces esa letra mata. No está hablando de la letra, está hablando de la letra de la ley, la que está escrita en piedras. Se está hablando del antiguo pacto, está hablando de Moisés. Nosotros estamos en una nueva visión, en el ministerio de la gracia. ¿Cómo hemos llegado a ser aceptables? ¿Cómo hemos llegado a ser bendecidos? Por nuestra fe en Cristo, el Cordero de Dios. No por hacer una serie de requisitos, sino abstenerse de unos y hacer, sino por creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él es el que nos ha hecho suficientes, Él es el que nos ha capacitado, Él es el que nos ha hecho o nos hace competentes. Acá dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto, y la palabra que usa allí en el griego es hikanu, que quiere decir alguien que está plenamente calificado con todos los requisitos suficientes. Y vuelvo otra vez a la hoja de vida. Cuando me voy y me presento en el trabajo, entonces me dicen, ¿dónde trabajaste? ¿Cuál es tu experiencia? ¿En dónde estudiaste? No, pues yo estudié en tal universidad, estudié en la Academia de Real Estate, hice 3 cursos, 3 seminarios, uno en Europa, otro en China. Y yo digo, wow, está bien capacitado. Cumples con los requisitos, estás calificado para el trabajo. Bienvenido. De esa misma manera acá dice, nosotros somos competentes, suficientes, plenamente calificados para ser esos ministros de ese nuevo pacto. Tú y yo. ¿Quién nos ha calificado? La obra de Cristo. O sea, no pienses, no, pero yo qué voy a decir, ¿cómo voy a compartir si yo no conozco mucho de palabra? Yo no sirvo para eso. Tú tranquis porque tú no eres el que se ha calificado. El resumen lo llenó Cristo. Todo lo que le hacía falta al resumen, todas esas hojas en blanco que no sabías cómo llenar, yo no estudié eso, yo no trabajé allá, no tengo quien me recomiende. Su hoja de vida es solamente media hoja y ya. Yo he visto las hojas de vida que llevaba hace años, cuando él le llegaba con un folder y como con 10 hojas de experiencia, seminarios, posgrados, y uno se decía, uy, y ahora mi hoja es una hijita sencilla porque el resto de requisitos los llenó Cristo. Cristo me sobrecalificó como ministro para poder expresar lo que Él ha hecho en mí, para poder expresar cómo Él quiere traer de la muerte a la vida al mundo, de la oscuridad a la luz, del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, ahora a la esclavitud de la justicia. Antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. Y de esa esclavitud, que es la que verdaderamente libera, nadie se quiere ir, nadie se puede ir. Si antes eras incapaz de romper las cadenas del pecado, de esa esclavitud, tenías a alguien que te liberara. Ahora soy esclavo de Cristo, de allí tampoco me puedo liberar, de allí tampoco puedo huir.
Dice un salmo, me acuerdo de la canción de Marcos Witt: ¿a dónde huiré? Si fuera a los confines de la tierra, allí estás. Si bajara a lo profundo del mar, allí me encuentras. Si subiera al monte más alto, hasta allá me alcanzas. ¿De dónde? ¿En dónde me ocultaré de ti? Estamos en Él y Él en nosotros. Y en griego es bien chistoso. Cuando uno lee a Pablo en griego se da cuenta de que no solamente escribía sus cartas, sino que a veces escribía en verso, escribía poéticamente, escribía de una manera que uno dice, wow, este se las craneaba para también escribir sus cartas. Por ejemplo, cuando dice, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, él lo hace en rima. Y hay varias partes donde él habla en rima y utiliza las palabras para que le rimen. Y acá dice, no de la letra, sino del espíritu, gramática. Gramática viene del griego, de grama, de letra. Y él dice, gramatos ala neumatos. Rima. No se le queda. No de la letra, sino del espíritu. Gramatos ala neumatos. Y luego dice, porque la letra mata, el espíritu da vida. Grama poketenei, neuma soyo poteinei. La letra mata, el espíritu da vida. Que es de vida. Donde viene zoológico. Y aquí esta palabra de la letra que mata, en el original griego también dice la letra que anula, la letra que te cancela, que es ahora la palabra de moda ahora en esto políticamente correcto. Tú puedes hablar, no, te cancelan, te desaparecen, te cierran tus cuentas de YouTube y de Twitter y de Instagram. Eso pasa con el pacto de la letra, te cancela, te anula, mas el espíritu vivifica. Y acá dice en Efesios 2, voy a ir a Efesios 2 y voy acabando. Efesios 2, 14 y 18 dice, porque Él mismo, está hablando de Jesús, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre. Estaba hablando de los gentiles y de su pueblo, los judíos. Acá dice, Él es nuestra paz. De ambos pueblos, es decir, los judíos y los gentiles, los que no eran nada, o sea, nosotros todos somos gentiles que no éramos nada. Los judíos eran su pueblo escogido. Ellos pensaban que eran los únicos que tenían derecho a la bendición y a la salvación. Y Él dice ahora, Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia que nos separaba, poniendo fin a la enemistad en su carne. ¿Cuál es esa pared intermedia que nos separaba? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear un nuevo hombre. ¿Qué era lo que nos separaba? Lo que muchos quieren imponerle hoy a la iglesia, hoy, en día. Llegas tú, sí, tú quieres ser cristiano, bueno, pero mira, ahora te toca respetar el sábado, no puedes comer puerco. No puedes. Deja de hacer y ahora tienes que hacer. Y ahí sí de repente el Señor te ama. Y ahí sí de repente el Señor te perdona. Esa era la enemistad, esa era la pared de separación. Dice, eso fue derribado. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, eso era lo que nos separaba. Y Él dice, eso lo derribó para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz del Calvario. Es el punto de encuentro entre los pueblos. No solamente estoy hablando ahorita como si fueran judíos y gentiles, estoy hablando de las naciones de la tierra. En Apocalipsis dice que de toda etnia, de toda tribu y de toda nación, todos en Cristo se unifican. Toda separación que antes había por esos preceptos que ellos pensaban que eran los únicos que los manejaban, los únicos que podían tener derecho a encontrarse con Dios y ser justos,
Resulta que ahora el Señor dice, Cristo es el unificador universal. Cristo es el que trae paz entre todos los pueblos. Por eso es que es tan peleado, por eso tanta oposición a que se hable del mensaje de la verdad. Porque ese es el único mensaje que puede traer unidad en los pueblos, unidad en los que piensan diferente, unidad en los que creen que saben más que el otro, unidad entre los gobernantes que quieren oprimir a alguien. El único que puede traer paz es Cristo. El único que puede traer reunificación es Cristo, reconciliación es Cristo. Por eso es tan difícil hoy en día, y cada vez va a ser más difícil, va a haber más oposición. Pero nuestra consigna y nuestra tarea es seguir adelante. Seguir adelante. Dice acá, habiendo dado muerte en la cruz a esa enemistad. Ya vimos cuál era la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo en la cruz le dio muerte a esa enemistad. Y la misma palabra que quiere decir aquí, cancelar, matar, apoktenei, es la misma palabra que utiliza en Corintios para decir la letra apoktenei. La letra mata, el espíritu vivifica. Cristo en la cruz apoktenei toda enemistad, removió toda enemistad, mató, canceló la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, o sea, a los gentiles, nosotros, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Los que vienen entonces hoy en día a tratar de judaizar la iglesia, porque está de moda judaizar, y entonces ahora, no, es que yo estoy yendo a donde el rabino mesiánico, porque ahora no se le puede decir pastor, ahora toca rabino. Y el rabino dijo que nosotros en realidad no somos ni cristianos ni nada de eso, que todo el universo es Israel, y que todos somos israelitas y tenemos que cumplir con la ley de Israel. Pero lo que Pablo está diciendo en todo lugar de sus cartas es que los gentiles no tienen que sujetarse a la ley, porque Cristo dice que destruyó esa enemistad que separaba a los pueblos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces ahora te van a decir, tienes que cumplir el Shabbat porque el Shabbat es el día del Señor, y si no lo cumples, atente a las consecuencias. Dios se enoja, Dios no te bendice. Tienes que cumplir las fiestas de los judíos, tienes que cumplir con Yom Kippur, tienes que cumplir con trompetas, tienes que cumplir con Shabbat, tienes que cumplir con esto y con aquello, para que entonces ahora sí Dios te agrade de ti y te bendiga. Pero lo que Pablo dice es que ahora vosotros sois justos no por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. No por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Nosotros no nos gloriamos. ¿Y qué es lo que dice Pablo acá que él se gloría? De lo que saca a pecho y se siente orgulloso, de sus ovejas, de los que han escuchado el mensaje del Evangelio del Nuevo Pacto y están proclamando el mismo mensaje por doquier. Eso es lo que a él le hace sentirse orgulloso. Esa es su suficiencia, esa es su carta de presentación. De ese Cristo es el que estamos hablando hoy, de ese Cristo que liberó, de ese Cristo que perdonó, de ese Cristo que redimió, que murió en la cruz y resucitó al tercer día y conquistó para ti y para mí perdón y justicia eterna. De ese Cristo estamos hablando acá, y de ese mismo Cristo tienes que hablar tú, donde quiera que vayas. Ha creado un nuevo hombre. Pablo dice, ahora tú y yo en Cristo somos una nueva creación. Acá dice, puso fin a la amistad en la carne y de los dos pueblos hizo un nuevo hombre. Todos somos un nuevo hombre, una nueva creación. Y si tú te ves a ti, uy, no, pero es que yo soy mala gente. No, yo soy una porquería. ¿Tú crees que lo que Cristo ha creado es malo? Somos una nueva creación. Esa nueva creación en Cristo es buena. Somos agradables a Dios. Somos olor fragante.
hemos sido declarados justos, o sea, sin mancha y sin arruga, delante de Dios por los méritos de Cristo. ¿Qué hora es? ¿Me regalan 10 minutos más? O ya se cansaron. No quiero irme sin terminar con 2 Corintios 3, del 12 al 16. Hay un mensaje entonces que mata y hay otro mensaje que da vida. ¿Cuál de los dos mensajes prefieres tú? ¿Con cuál mensaje quieres quedarte tú? Acá dice que no somos como Moisés. Muchos se quieren quedar con el mensaje de Moisés. Como dice un predicador que me gusta mucho escuchar, se llama Andrew Farley. Coquetear con Moisés es ser infiel con Cristo. Él lo dice en inglés. ¿Con cuál mensaje quieres quedarte? ¿Con el mensaje que mata? ¿Con el mensaje que condena? ¿O con el mensaje de Cristo que da vida? El mensaje de reconciliación, de perdón, de unidad. Dice, teniendo por tanto tal esperanza, está hablando Pablo en 2 Corintios 3, versículo 12, hablamos con mucha franqueza. Y acá dice Pablo, y no somos como Moisés. ¿Qué? Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Ustedes recuerdan cuando Moisés subió al monte, se encontró con el Señor y le dio las tablas de la ley. Él bajó del monte con las tablas y su rostro era resplandeciente. Su rostro estaba como encendido. Él dice, ponía un velo sobre su rostro. Y uno diría, claro, pues para que no los encandile, para que no los enceguezca con tanta luz, diría uno. Pero dice Pablo, no. Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no se dieran cuenta de una gloria que había de desvanecerse. El entendimiento de ellos se endureció. Mira, el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin quitarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Date cuenta, aquí proféticamente el velo está hablando de algo importante. Moisés baja del monte con su rostro incandescente porque se encuentra con la gloria del Padre, pero se pone un velo, no para que no se encandilen, uy no, cuidado, sino se pone el velo porque a medida que él baja del monte, su rostro se va apagando y se va apagando y se va apagando y él no quiere que se den cuenta de que se está descargando. Dice su velo se pone para que no se den cuenta de algo que había de desvanecerse. En otras palabras, está hablando de la gloria de ese viejo pacto de Moisés, de ese viejo pacto de la ley escrita en piedras, esa ley que mata. Está diciendo, hasta hoy en día ellos cuando leen a Moisés, lo leen con un velo sobre sus ojos. Dice, pero ese velo solamente es quitado en Cristo. ¿Y qué es revelación? La palabra revelación quiere decir retirar, ¿qué? El velo. Y dice que ese velo solo se quita en Cristo. Luego Cristo, tu encuentro con Cristo es la clave de la revelación. Cuando te encuentras con Cristo, tus ojos se abren, el velo es quitado. Y ya no tienes que pensar en una gloria que se desvanece. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, no somos como Moisés, dice Pablo, que tenía el velo para que no se dieran cuenta que se estaba apagando y apagando y apagando.
sino que al contrario, en Cristo se ha quitado el velo y nosotros con el rostro sin velo contemplamos como en un espejo la gloria del Señor y estamos siendo transformados de gloria en gloria y en gloria. Entonces, al contrario, en Moisés la gloria se desvanece. En Cristo dice que vamos de gloria en gloria en gloria. Ya no tenemos que taparnos el rostro porque la gloria va en aumento por acción del Espíritu Santo. En Cristo nuestra gloria es creciente. Nuestra vida es creciente. Nuestra paz, nuestra unidad, nuestro gozo, todo lo que nos da es en creciendo, no decayendo. Es la gloria que no se opaca, la gloria del nuevo pacto. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ese es el que habita en ti. Y voy terminando con vale, rapidito, 2 Corintios 4, 3, 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice, yo quiero ver a Dios. ¿Quién de nosotros, quién no quiere conocer a Dios? ¿A quién no le gustaría, así como Moisés subió al monte y se encuentra con el Padre y ve qué resplandor de gloria? ¡Wow! Y el monte temblaba y había una nube que cubría ese monte y todos allá abajo estaban allá comiéndose las uñas. Moisés, ¿a qué horas bajará? Y eso se escuchaban trompetas y el monte temblaba allá cuando él estaba en la presencia de Dios. Uno dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero encontrarme con Dios. Pues fíjate, el Dios de este mundo, o sea, Satanás, acá está diciendo que en este mundo hay un Dios, con minúscula, Satanás. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean, o sea, revelación. Satanás no quiere que haya revelación de la gloria de Cristo. Dice, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero encontrarme como Moisés subió al monte. No tienes que ir al monte de Moisés. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria. Si yo me encuentro con Cristo, estoy conociendo a Dios. Me estoy encontrando con el resplandor de su gloria. Dice acá la imagen de Dios. Y dice Pablo, yo no me predico a mí mismo. Estoy predicando a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Qué había dicho antes? Nosotros ahora con la cara descubierta, sin el velo, podemos tener la revelación de Cristo y vamos creciendo de gloria en Cristo. Quiero ver a Dios, quiero conocer a Dios, quiero tener intimidad con Dios. Acá dice, Cristo es la imagen de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Él habita en ti, habita en mí, habita en la iglesia. ¡Qué privilegio tenemos de caminar con Él, de tenerlo a Él, de ser uno con Él! Termino con Colosenses 1, 13, 19. A donde reafirma lo que dijo en Corintios. Aquí, para que anotes ahí, es la supremacía de Cristo, la imagen perfecta del Dios sin imagen. Colosenses 1, del 13 al 19. Colosenses 1, del 13 al 19. Cristo es la imagen perfecta del Dios sin imagen. ¿Quién le puede componer una imagen a Dios? No podemos. Pero Cristo es la imagen de Dios. Es tan grande el amor de Dios por nosotros, por la creación, que se hace hombre en Cristo para que nosotros podamos tener una imagen de lo que Dios es. El resplandor de su gloria. Es Él. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos
redención, rescate, salvación, el perdón de los pecados. Y termina con esta frase tremenda, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra allí en el griego es prototokos, que quiere decir el primero en supremacía, el más preeminente, el que tiene más autoridad. Él es el primogénito. Alguno diría, primogénito, entonces los que dicen que Cristo es una criatura, como los testigos de Jehová, ahí dice Él es primogénito, o sea que nació. Aquí la palabra se usa para decir que el primogénito es aquel que tiene la preeminencia y la supremacía en toda la creación. Eso es lo que quiere decir. Prototokos, el primogénito de toda creación. Porque en Él, y luego sigue diciendo, ¿quién es Él? Y ahí todo echa por el piso lo que dicen los testigos de Jehová en cuanto a Cristo. Dice acá, en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. O sea que solamente Cristo no solo es el prototokos, Cristo es Dios, Dios hecho hombre. Entiende de quién estamos hablando, entiende de quién estás predicando, entiende en quién estás unido o unida ahora. ¿Quién es la imagen de la gloria de Dios? Cristo. Tú eres uno en Él. Y eres ministra y ministro competente de esa nueva identidad, de ese nuevo pacto, de ese nuevo regalo que nos ha dado. Él es antes de todas las cosas, imagínate, Él es eterno. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, ¿ves? Acá vuelve a utilizar la misma palabra, el primogénito. Quiere decir que nació de los muertos, o sea que los muertos tienen hijos. Y diría, bueno, pues primogénito. No, la misma palabra otra vez, prototokos, o sea, el preeminente, el primero que se levantó de entre los muertos, para que todos nosotros nos levantemos juntamente con Él. Y termino con 19 y 20. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿De quién estamos hablando? Él reconcilió las cosas, no solo las de la tierra, sino también las de los cielos. Mira qué tan grande es, qué tan increíble es la obra de Cristo, que dice que reconcilió no solo las cosas de aquí, sino las cosas de allá. O sea, la obra de redención es cósmica. No solamente aquí, en esta tierra, sino allá arriba también. En esta dimensión física, pero en la dimensión celestial, Cristo ha redimido el universo entero. Acuérdate que no solo somos humanos los que existen ángeles, caídos y no caídos. Existen otras entidades que ni siquiera nosotros sabemos que existen por ahí. Dios es el creador del universo, no solamente del ser humano. Y acá está diciendo que Él ha reconciliado las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos. ¡Wow! La obra de Cristo es fenomenal, es universal. Y nosotros tenemos el privilegio que Él vive en nosotros. Y que lo hemos aceptado como nuestro Redentor. Y que ahora nos ha hecho poderlo llamar papá por obra de su Espíritu que habita en nosotros. De ese Cristo es quien hablamos. De ese Cristo somos cartas de presentación. Por Él nos podemos recomendar y decir que somos competentes de este nuevo pacto. Y allí donde estás, al tomar la copa y el pan, vas a recordar cómo fue esa victoria que Él conquistó para ti y para mí, donde se hace cordero, el Cordero de Dios, que es sacrificado
por ti y por mí. Cada vez que compartimos el pan y el vino, recordamos esa maravillosa experiencia de redención. Como Él, siendo Cordero, también es el mismo que justifica. Porque el libro de Hebreos dice que el Cordero también es el sumo sacerdote. Él mismo entra en la presencia de Dios para ministrar a nombre de ti y de mí por toda la eternidad, intercediendo por nosotros para siempre, declarando delante del Padre que nosotros somos perfectos, somos justos, galardonados con su entrada al reino de Dios, herederos con Cristo de todas sus promesas, que como decía Pablo al principio, todas ellas son sí y amén para ti. Y como decía el libro de Lamentaciones, en Él puedo confiar. Mi esperanza la ponemos en Él, porque cada mañana su gesed, su gracia es nueva, su amor es nuevo, nunca cambia, sus promesas nunca cambian, Él no cambia. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, dice Pablo, que la tarde en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como la beban, háganlo en memoria de mí. Por eso cada vez que comemos este pan y bebemos este vino, anunciamos la muerte de Cristo. Anunciamos también que Él regresará por nosotros. Anunciamos que su cuerpo sin pecado se hizo pecado para que nosotros nos hiciéramos justos como Él es. Y su sangre preciosa nos limpió para siempre. Por eso en Él, cada vez que compartimos, recordamos que en Él tenemos no solamente perdón y vida eterna, sino que tenemos también sanidad. Porque la palabra dice que en la cruz del Calvario, Él llevó ciertamente nuestros dolores y cargó nuestras enfermedades. Y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora por Él tenemos paz con Dios. Ya no hay ningún obstáculo entre papá y tú. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, por tu obra perfecta. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y espero que hoy hayamos podido afirmar nuestro conocimiento del Cristo y estar nuevamente seguros o reafirmar lo que somos en Él y tener esa esperanza cierta de que en Él podemos esperar, descansar, perseverar en creer, así como se creyó en que la flor nacería en algún momento. Sus promesas son sí y amén. Nos vemos el próximo domingo por el mismo canal, a la misma hora. Dios los bendiga.